días a todos. Ahora sí, perdón. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer la asistencia a las 9 de la mañana de un viernes, que eso tiene valor, pero yo creo que merece la pena por el nivel tanto de mi compañera moderadora como de los ponentes. Yo creo que va a merecer la pena el esfuerzo que hemos hecho todos. Y sin más, te doy la palabra para que nos presenten. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión de manejo integral de los pacientes con fibrilación auricular, mito o realidad. Es una sesión conjunta de enfermería y cardiología clínica. Y mi nombre es Gemma Berga, soy enfermera de hemodinámica del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau y directora del Comité Científico de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Junto con Ignacio Gil Ortega, electrofisiólogo en la Unidad de Arritmias de Cartagena, intentaremos moderar esta sesión e intentaremos que sea lo más participativa posible. O sea que en cuanto queráis, pues dejaremos las preguntas para el final, si os parece. Bueno, y sin mayor dilación, me gustaría presentar al primer ponente. Él es José Miguel Rivera Caravaca. Es enfermero e investigador Juan de la Cierva en el Departamento de Medicina de la Universidad de Murcia y vocal del Comité Científico de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Él nos hablará de atención integrada, evidencia actual e implicaciones futuras para la investigación. Adelante. ¿Se oye? Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. En primer lugar, por supuesto, dar las gracias a la Asociación Española de Enfermería en Cardiología y a la Sociedad Española de Cardiología por invitarme a participar en esta sesión. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, pues como soy el primero, he pensado que lo idóneo era empezar por el principio. Y el principio es la semántica. Si ustedes miran el programa científico, verán que el título de esta sesión habla de manejo integral, mientras que el título de esta charla habla de manejo integrado. Cuando me propusieron participar en el congreso y me propusieron el título, no lo cambié adrede, porque me venía que ni pintado para comentar que ambos conceptos son parecidos, pero no son lo mismo. Esto de integrado lo escuchamos muy frecuentemente cuando hablamos de fibrilación auricular, pero es una incorrecta interpretación de la traducción. Si de lo que queremos hablar es que el manejo de la fibrilación auricular debe ser completo, holístico, teniendo en cuenta todos los aspectos que rodean al paciente, entonces de lo que queremos hablar es de un manejo integral. Dicho esto, un manejo de la fibrilación auricular que sea eminentemente integral no es sencillo, de hecho es muy complejo y abarca muchos aspectos. Para comprenderlo bien y profundizar en ello, yo recomiendo esta revisión publicada el año pasado en el Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes, que sintetiza muy bien qué características debe tener un manejo integral de la fibrilación auricular. En resumidas cuentas, los pilares básicos ya los conocemos. Uno de ellos es el manejo de la anticoagulación oral, el adecuado control de la sintomatología asociada a la fibrilación auricular y, por supuesto, el manejo, el control de las comorbilidades. Ahora nos hablará Elena Fortuny de eso, de las comorbilidades y factores de riesgo. Pero estos pilares al final deben sustentarse de manera multidisciplinar y con una buena comunicación entre atención primaria, atención especializada, la comunidad, lo que incluye también a los familiares y cuidadores, y el paciente, situando a este en el centro de todo. Pero claro, un manejo integral de la fibrilación auricular al final requiere tanto esfuerzo que lo que nos podemos preguntar es, bueno, pues si merece la pena, ¿no? Sin entrar en aspectos como la calidad de vida y en otros resultados reportados por el paciente que tanto están en auge en los últimos tiempos, y centrándonos solamente en los eventos brutos, en los eventos graves, el ensayo All-In ya nos demuestra que un manejo integral de la fibrilación auricular, con estas características que vemos aquí, se traduce en una reducción significativa del 45% en el riesgo de muerte.
¿Que queremos más evidencia porque un ensayo clínico únicamente nos parece poco? Bueno, pues la tenemos. Este es un metaanálisis muy reciente, de hace muy poquitas semanas, en el que se demuestra también claramente, además incluye solo resultados de ensayos clínicos, y se muestra claramente que en la mortalidad por cualquier causa, la mortalidad cardiovascular y la hospitalización cardiovascular se reducen de forma significativa en aquellos pacientes que estaban adheridos a un modelo de atención integral de la fibrilación auricular. El problema es que muchas veces no sabemos muy bien ni cómo llevar a cabo un adecuado manejo integral de la fibrilación auricular. Por suerte, las últimas guías ya nos echan una mano y nos presentan dos esquemas de manejo integral de la fibrilación auricular, como son el ABC Pathway y el 4SAF, que ambos ayudan a simplificar el proceso de atención integral y multidisciplinar de la fibrilación auricular y se traducen en una reducción de eventos clínicos. De entre estos dos modelos, sin duda el ABC Pathway es el que ha adquirido mayor relevancia y del que más se está hablando en los últimos años. Nació en 2017, propuesto por el profesor Gregory Lipp como una forma de simplificar el manejo holístico de la fibrilación auricular y ya se recomienda no solo en las guías de la Sociedad Europea de Cardiología, sino también en otras muchas guías internacionales de manejo de la fibrilación auricular. El primer metaanálisis del ABC Pathway ha sido publicado este año, incluyendo más de 285.000 pacientes, y lo que ha puesto sobre la mesa es que una buena adherencia al ABC Pathway y, por tanto, a este manejo integral de la fibrilación auricular que comentamos, solo se da en aproximadamente 1 de cada 5 pacientes. Y, ojo, porque no es una cuestión baladí. Una buena adherencia al ABC Pathway se tradujo en una reducción del 60% en el riesgo de muerte, del 45% en el riesgo de ictus y del 30% en el riesgo de sangrado mayor. Por tanto, de nuevo, vemos que no manejar de forma adecuada la fibrilación auricular repercute de forma negativa en el paciente. Posteriormente a la publicación de este metaanálisis, hemos visto publicados resultados de estudios y de datos en nuestro país que hasta hace muy poquito pues, no sabíamos nada, ¿no? Por ejemplo, el estudio Fantasia, que fue un estudio multicéntrico, nacional, ha demostrado que aproximadamente el 20% de los pacientes se podían considerar plenamente adherentes al ABC Pathway. Y de estos, o entre ellos, el riesgo de MACE se redujo también de forma significativa. Desde el Grupo de Murcia también nos hemos interesado por este tema y hemos publicado unos datos hace también poco tiempo en una cohorte de más de 1.000 pacientes con fibrilación auricular, donde los resultados van en la misma línea y donde demostramos que una buena adherencia al ABC Pathway, tras ajustar por una larga serie de comorbilidades y factores de riesgo, se traducía en una reducción significativa de muerte por cualquier causa, muerte cardiovascular y el endpoint combinado de ictus isquémico AIT, sangrado mayor y muerte por cualquier causa. Pero no solo eso, sino que, dado que el uso de antagonistas de la vitamina K es aún tan extendido en España, nos planteamos si una buena adherencia al ABC Pathway también podría traducirse en una mejoría en la calidad de la anticoagulación en términos de tiempo en rango terapéutico. Y esto es una asociación totalmente novedosa y que no se había probado antes. Y los resultados van precisamente en esa línea. En comparación con cumplir únicamente un criterio del ABC Pathway, sea el que sea, cumplir los 3 criterios se tradujo en una mejoría significativa en el tiempo en rango terapéutico y en una mayor probabilidad de alcanzar un tiempo en rango terapéutico superior al 65%. Y de igual forma, los pacientes categorizados como adherentes al ABC Pathway tenían una mayor probabilidad de alcanzar un TRT por encima del 65%. Al final, el problema que tenemos con esta serie de estudios son que, la mayoría de evidencias pues, derivan de estudios que o son retrospectivos o son estudios prospectivos, pero estos análisis en concreto se han realizado post-hoc y, en cualquier caso, son estudios diseñados y comenzados antes
de la publicación de las últimas guías donde ya se aboga claramente por un manejo integral de la fibrilación auricular. Por tanto, existe una necesidad de demostrar si ese interés por un manejo integral de la fibrilación auricular se traduce en el diseño de estudios que estén especialmente enfocados a comprobar si es un enfoque más apropiado. Y en este sentido yo soy bastante optimista de cara al futuro, porque ya tenemos dos iniciativas que han recibido una financiación importante por parte de la Comisión Europea a través del programa H2020. Una de ellas es esta, el ERA-PATS, es un proyecto auspiciado por la ERA y, por tanto, por la Sociedad Europea de Cardiología y que incluye a varios países dentro de Europa, inclusive España. En resumidas cuentas, lo que harán será utilizar las bases de datos de LEOR para caracterizar las comorbilidades en pacientes con fibrilación auricular y ver cómo es la práctica clínica en estos pacientes. Posteriormente, empleando esta información, generarán o crearán nuevas rutas, nuevos modelos de atención integral de la fibrilación auricular y diseñarán un ensayo clínico para comparar estas nuevas rutas de atención integral frente al manejo convencional, analizando también la coste-efectividad de estos nuevos modelos. De forma muy similar tenemos el proyecto Afirmo, que incluye a un consorcio de varios países dentro de Europa y donde, aquí me vais a permitir que venda mi libro, tenemos la suerte de ser los coordinadores nacionales en España, con el doctor Francisco Marín como investigador principal. Este es un proyecto también muy ambicioso, con muchos paquetes de trabajo, donde lo que haremos en primer lugar será evaluar clústeres de morbilidad. Posteriormente evaluaremos la frecuencia y la presencia de polifarmacia y la adecuada prescripción o si la prescripción de los distintos fármacos en pacientes con fibrilación auricular es correcta. Se llevarán a cabo encuestas para valorar las necesidades de pacientes con fibrilación auricular, sus cuidadores y los profesionales sanitarios que los atienden. Y finalmente se llevará a cabo un ensayo clínico para comparar un modelo de atención integral basado en el ABC Pathway frente a un manejo convencional. Por tanto, yo creo que al final estamos en un momento en el que claramente se aboga por un manejo integral de la fibrilación auricular. Este tema interesa y mucho y no solo tenemos evidencias ya disponibles, sino que vemos que se está trabajando duramente en disponer de evidencias más potentes en un futuro cercano. Así que para terminar la charla, esta charla, algunos mensajes clave que me gustaría que nos pudiéramos llevar a casa pues son los siguientes. Un manejo de la fibrilación auricular acorde a un modelo integral y multidisciplinar de la fibrilación auricular reduce el riesgo de eventos adversos. Este manejo requiere el compromiso de profesionales sanitarios, pacientes y familiares, por lo que estos deben tener un papel central en la toma de decisiones y en el proceso de atención. El ABC Pathway es un buen esquema para simplificar el proceso de atención integral de la fibrilación auricular y debemos adherirnos a este esquema y emplearlo en nuestra práctica clínica diaria. Y, finalmente, aún se requieren datos de más estudios prospectivos que comparen un adecuado enfoque integral frente al convencional para obtener resultados concluyentes. Y nada más. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, José Miguel. A continuación vamos a continuar con doña Alba Curo-Valls, enfermera de electrofisiología y actualmente enfermera de práctica avanzada de fibrilación auricular del Hospital Clínic de Barcelona. Hola, buenos días. Primero de todo, muchas gracias por la presentación y por invitarme a realizar esta ponencia. Y os voy a hablar sobre la implementación de nuevos modelos de cuidado de fibrilación auricular, como son las clínicas de FA. No tengo conflictos de interés. Las guías de fibrilación auricular recientes, publicadas al 2020, recomiendan el manejo integral de la fibrilación auricular. Como objetivo principal es la atención centrada en el paciente y por eso nos basamos en el ABC Pathway, como ha dicho José Miguel, que es la optimización del tratamiento antitrombótico, el manejo de los síntomas mediante el control de frecuencia, de ritmo y frecuencia y el manejo de los factores cardiovasculares y las comorbilidades. Para eso debemos realizar una educación al paciente y a los profesionales implicados,
una modificación de los estilos de vida y un acompañamiento psicosocial del paciente, la familia o los cuidadores, ya que la fibrilación auricular sintomática, sobre todo, tiene un impacto en la calidad de vida, la ansiedad o la depresión. Para eso promovemos la adherencia terapéutica y farmacológica, y todo esto sentado en las bases de un equipo multidisciplinar y un seguimiento estructurado con una comunicación clara entre atención primaria y hospitalaria. Las clínicas de fibrilación auricular nacen para cubrir estas recomendaciones. Son equipos multidisciplinares que siguen el ABC Pathway y fomentan el compromiso del paciente mediante una educación y empoderándolo para el manejo de su situación, con un seguimiento estructurado de las visitas y una coordinación entre especialistas. Como veis en la imagen de la izquierda, el corazón de estas clínicas son gestionadas por electrofisiólogos o cardiólogos, médicos de atención primaria, enfermeras especialistas en FA y para ello se utilizan herramientas de soporte tecnológico para la decisión para el soporte a la toma de decisiones y programas individualizados con circuitos asistenciales intrahospitalarios o con atención primaria con otras especialidades como fisioterapeutas, endocrinos, nutricionistas con unidad del sueño, farmacólogos o psicólogos. Y yo me voy a centrar en estas clínicas que son lideradas por una enfermera. Normalmente los pacientes que se visitan en estas clínicas son pacientes recién diagnosticados de FA, no valvulares, sin cardiopatía estructural o insuficiencia cardíaca o que sean portadores de dispositivos de estimulación intracavitaria. Y el seguimiento de estas clínicas varía dependiendo del centro. También no hay todavía un consenso entre la frecuencia y la duración de cada consulta. Pero bueno, básicamente la enfermera realiza la visita de acogida, hace una anamnesis completa del paciente, revisa la medicación que toma, hace una exploración física del paciente y recoge la máxima información clínica mediante cuestionarios o pruebas complementarias para poder realizar un diagnóstico completo. Y el tratamiento se establece mediante soporte de software tecnológicos para dar soporte a la decisión del plan terapéutico. Entonces, el tratamiento se establece bajo supervisión de un cardiólogo y la enfermera realiza consejos terapéuticos para la mejor adherencia terapéutica en cuanto a anticoagulantes, tratamiento antiarrítmico, el manejo de los factores de riesgo. También informa al paciente cómo prevenir o manejar situaciones de episodios sintomáticos o posibles complicaciones a raíz de los fármacos y realiza un acompañamiento psicosocial, como hemos dicho antes. Y todo esto se acompaña con unas visitas de seguimiento donde se revisan todos los factores anteriormente mencionados, como las posibles complicaciones que puedan surgir en el tratamiento antitrombótico o un acompañamiento para la buena adherencia, fomentar los estilos de vida saludables mediante una educación y un soporte, controlar los factores de riesgo y los tratamientos para el manejo de la arritmia. ¿Y qué nos dice la evidencia científica? Pues el primer estudio que se realizó fue en Holanda en el 2012, donde se aleatorizaron dos grupos con una N superior a 700 pacientes y con como veis en el gráfico Kaplan,
El grupo intervención obtuvo una mejora de mortalidad y hospitalizaciones causadas por causas cardiovasculares comparado con el grupo control. Y a raíz de este estudio, nacieron otros subanálisis de la misma población, del mismo estudio, donde se vio que estas clínicas guiadas por una enfermera eran más costo efectivas, mejoraban muchos puntos de la calidad de vida y la mortalidad de cualquier causa, no solo cardiovascular. Otro estudio muy parecido, pero esta vez multicéntrico, realizó también, se obtuvo que las clínicas obtuvieron mejores resultados en mortalidad y hospitalizaciones, aunque no fuera estadísticamente significativo. Un subanálisis de este estudio mostró que los 4 hospitales donde habían enfermeras expertas con un largo recorrido en este campo sí que mostraron una clara evidencia, una clara significación estadística en cuanto a los resultados de mortalidad y hospitalizaciones. Esto apoya, respalda la necesidad de un buen entrenamiento y capacitación del equipo enfermero para realizar esta labor tan importante dentro de un equipo multidisciplinar. Y otro estudio más reciente, esta vez en China, también mostró que las clínicas lideradas por enfermeras mejoraban las hospitalizaciones y la calidad de vida. Estas enfermeras también en su protocolo fomentaban la comunicación entre paciente y enfermera mediante una aplicación parecida al WhatsApp para fomentar resolver rápido las dudas o complicaciones que pudieran ir surgiendo. Y este estudio español, que no es randomizado, pero también se utilizó un grupo control, se vio que los pacientes controlados por la enfermera tenían un tratamiento anticoagulante más ceñido a las recomendaciones de las guías clínicas y además mostró que había una reducción presentaban menos eventos isquémicos sin presentar más complicaciones hemorrágicas. Y este estudio, como ya ha comentado José Miguel, el All-In es un paso más allá, es una clínica de FEAP basada en un equipo médico-enfermera, pero en atención primaria, donde se incluyeron solo pacientes añosos de más de 65 años y mostró que la mortalidad de cualquier causa se veía reducida hasta el 45%. Y qué mejor manera que resumir la información recogida en la literatura que en una revisión sistemática reciente donde se incluyeron 17 estudios de calidad moderada alta y que mostró que los beneficios de las clínicas lideradas por enfermeras mejoraban la mortalidad, reducían las hospitalizaciones y las visitas a urgencias, los tiempos de espera para ser atendidos y mejoraban la calidad de vida, la adherencia a las guías clínicas y al tratamiento la adherencia terapéutica del paciente, la satisfacción del paciente y que eran más costo efectivas. Aquí, como ves en la cronología, las clínicas de FA ya forman parte de la historia natural del manejo de la fibrilación auricular. Son clínicas de equipos multidisciplinares que son importantes para el manejo tanto farmacológico como integral del paciente con FA. Y hasta aquí mi presentación. Solo quería añadir una foto en plan fan con 2 enfermeros,
doctores en enfermería que llevan más de 10 años en este campo y son mis mentores en este tipo de campo de la enfermería en fibrilación auricular, y que tuve el placer de conocerlos, de trabajar con ellos e incluso hacer alguna colaboración. Y bueno, fue todo un honor poder aprender de ellos. Muchas gracias. Enhorabuena, Alba. Una presentación muy interesante. Después ya pasaremos al turno de preguntas. Y a continuación me gustaría presentar a la doctora Elena Fortuny Frau. Es cardióloga clínica del Hospital Universitario Son Espases en Palma de Mallorca. Y la doctora Elena Fortuny nos presentará integración del control de los factores de riesgo en el manejo de nuestros pacientes con fibrilación auricular. Adelante, muchas gracias. Buenos días, muchas gracias a todos por la asistencia y gracias por invitar a una cardióloga clínica a hablaros de fibrilación auricular, porque al final trabajamos todos en equipo. Y bueno, mi charla va a hablar sobre la importancia del manejo de los factores de riesgo. No tengo conflictos de interés y todos conocemos toda una serie de factores de riesgo que claramente están asociados con la fibrilación auricular. Muchos de ellos, además, como la hipertensión, la diabetes, la obesidad, la apnea del sueño, el alcohol, los lípidos, la actividad física o el tabaco, son factores claramente modificables sobre los que podemos incidir. Y haciendo esto podemos modificar la historia natural de la fibrilación auricular de nuestros pacientes. Primero, porque haremos que tengan menos fibrilación auricular, lo que llamamos una prevención primaria. Y segundo, porque aquellos que tengan fibrilación auricular vamos a reducir las recurrencias, prevención secundaria, vamos a hacer menos necesarios tratamientos antiarrítmicos, farmacológicos o incluso invasivos, vamos a hacer que estos tratamientos cuando se apliquen sean más efectivos y tengan mejores resultados, vamos a mejorar los síntomas del paciente y además, debido a que estos factores de riesgo tienen una implicación sobre la salud global de los pacientes, vamos a reducir su morbilidad y su mortalidad. Por tanto, son todo beneficios. Tan importante es el manejo de las comorbilidades y atacar los factores de riesgo en los pacientes que forman parte de la C del ABC Pathway, del que ya nos hemos cansado de hablar hoy, y es que están al mismo nivel que anticoagular bien a un paciente o tratar bien sus síntomas con una estrategia de control de ritmos y procede. El primer factor de riesgo del que os voy a hablar es la obesidad. Se sabe que la obesidad produce fibrilación auricular. Diferentes mecanismos. Se habla de que pacientes con más superficie corporal tienen la aurícula izquierda más grande, también la grasa epicárdica y pericárdica pueden tener influencia, el estado proinflamatorio típico de estados de sobrepeso o obesidad, pero lo que está claro es que reduciendo el peso de estos pacientes vamos a mejorar la fibrilación auricular. Haremos que tengan menos carga sintomática, que los síntomas sean menos graves. Haremos que a mayor, además, pérdida de peso, más reducción de la carga de FA y haremos que mejore también el éxito de los procedimientos invasivos de la ablación de fibrilación auricular, como se ve en la resta F. También podemos conseguir modificar la historia natural de la fibrilación auricular. Los pacientes que pierden peso progresan menos de FA paroxística a permanente y también regresan más de permanente a paroxística. Y también conseguimos más permanencia en ritmo sinusal, confirmado por Holter al año. ¿Qué tenemos que buscar en estos pacientes? Primero, sabemos que los pacientes obesos también van a ser habitualmente hipertensos, diabéticos, pueden tener apnea del sueño. Tenemos que hacer un abordaje global. Dos objetivos a alcanzar. Primero, una pérdida de peso de al menos el 10%. Se sabe que a partir de ese umbral hay un cambio en la fibrilación auricular. De hecho, los pacientes que pierden al menos un 10% del peso, a los 5 años un 46% se mantiene en ritmo sinusal, a pesar de ningún tratamiento farmacológico ni invasivo para conseguir el ritmo sinusal. Y lo segundo es evitar las fluctuaciones de peso. Debe ser una pérdida de peso lineal y sostenida porque es, en verde, la que se asocia a mejores resultados. Apnea del sueño. Durante mucho tiempo hubo controversia sobre la asociación entre apnea del sueño y fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque los pacientes con apnea del sueño también tienen otras comorbilidades que se asocian claramente a FA, como obesidad, síndrome metabólico, hipertensión. Entonces, no se sabía si era un factor confusor o no. A día de hoy, y con toda la evidencia de la que disponemos ya en el 2022, sabemos que claramente la apnea del sueño aumenta la incidencia de FA por 5, aumenta también el riesgo de ictus de los pacientes. Además,
cuanto más grave sea la apnea del sueño, más fibrilación auricular. Los pacientes con SAOS además van a tener peores resultados tras una cardioversión o una ablación de la fibrilación auricular. Y lo que es importante, los pacientes con fibrilación auricular no tienen a veces los síntomas típicos de la apnea del sueño, somnolencia, ronquidos. Por tanto, hay que buscarla de manera específica, hay que incidir en la apnea del sueño. Y además, los pacientes con apnea del sueño tienen fibrilación auricular frecuentemente asintomática y el modo de debut puede ser algo tan terrible como un ictus, ¿no? De hecho, hay grupos de trabajo que dicen que un paciente de menos de 65 años con FA tiene apnea del sueño hasta que no se muestre lo contrario. Por tanto, hay que ir a por ello. Habitualmente son apneas obstructivas, pero también las apneas centrales asocian fibrilación auricular. Y la parte buena es que el tratamiento específico con la CPAP, lo que los pacientes necesitan, reduce la fibrilación auricular, mejora la efectividad de las estrategias de control de ritmo y estamos hablando de una reducción del 42% en el metaanálisis más reciente. La hipertensión arterial sabemos que se correlaciona fuertemente con la fibrilación auricular, con su recurrencia y con su progresión. Además, como es el factor de riesgo más prevalente en la población, es aquel que directamente pues, tiene más peso a nivel poblacional en su asociación con la FA, ¿no? Sabemos que un control intensivo de la fibrilación auricular reduce claramente la fibrilación auricular, tanto a nivel primario como secundario. ¿Y con qué debemos tratar a nuestros pacientes hipertensos si queremos tener también un efecto favorable sobre la FA? Pues IE-CASARA-2, reducción en metaanálisis global de un 33%, aunque la verdad es que hay bastante heterogeneidad en los estudios y sobre todo tienen beneficios a nivel de prevención de recurrencias. Y luego un grupo farmacológico muy interesante, a mí me parece que son los antialdosterónicos. Espironolactona, eplerenona, consigue una reducción claramente odds ratio de 0,52 en prevención primaria y 0,37 de odds ratio en prevención secundaria. Así que me parece muy interesante este grupo farmacológico en pacientes hipertensos con FA y función renal que nos lo permita implementar. La diabetes aumenta también la fibrilación auricular. Estudios poblacionales hablan de un 40% de aumento del riesgo relativo. Controlando bien la diabetes, mejoramos a nuestros pacientes. Dos grupos farmacológicos a tener en cuenta. Los agonistas del GLP-1, por ejemplo, semaglutida del Sustain, redujo un 29%, y los inhibidores del SGLT2, EMPA, DAPA, canaglifosina, reducción de más o menos un 30%, especialmente a expensas de los beneficios de dapaglifosina. El ejercicio físico, eso es bueno para todo, pero aquí hay que puntualizar. Sabemos que el ejercicio físico, aeróbico, regular, el que nos recomiendan las guías de ejercicio americanas y europeas, ese ejercicio físico es beneficioso, disminuye el riesgo de fibrilación auricular, mejora los síntomas derivados de ella y la calidad de vida. De hecho, cada MET ganado reduce un 9% las recurrencias de fibrilación auricular. Por tanto, debemos decir a nuestros pacientes que se ejerciten de manera regular y moderada. Por el contrario, el ejercicio físico de alta intensidad, los ultraatletas, tienen más riesgo de fibrilación auricular y todos conocemos casos, ¿no? Además, fijaos el aumento de riesgo, estamos hablando de un ratio de entre 3, 8, incluso hay el ratio de más de 15. Por tanto, ejercicio físico aeróbico y regular. El alcohol es importante en la fibrilación auricular. Aparte de los casos que llamamos de corazón de fiesta, ¿no? De binge drinking, de estos, yo que soy mallorquina, pues estos extranjeros que vienen y se pegan una buena fiesta y vienen con la FA, sabemos que a nivel poblacional el 5 o 10% de las FAs están asociadas a consumo de alcohol. Y desde una unidad al día, desde una cerveza a un vinito al día, ya se aumenta el riesgo de fibrilación auricular. Y cuantas más unidades de alcohol diarias, más es el riesgo, hay un gradiente. Sabemos que si queremos reducir la fibrilación auricular y mejorar los resultados tras una ablación de venas pulmonares, tras una cardioversión, la estrategia válida y la efectiva es la abstinencia, ¿vale? Luego, pues sabemos que a cada unidad de alcohol pues va a haber más riesgo. Por lo tanto, a nuestros pacientes deberíamos indicarles la abstinencia alcohólica. Y es que vivimos además en la era del intervencionismo, ¿no? Y en este congreso continuamente se está hablando de que la ablación de la fibrilación auricular es el presente y es el futuro, ¿no? Pero es que también en estos pacientes que van a someterse a un procedimiento invasivo es fundamental hacer un control agresivo de los factores de riesgo, porque si el paciente lo sometemos a la mejor ablación de fibrilación auricular, pero es que además le controlamos
la obesidad, la apnea del sueño, la hipertensión. Este paciente va a ir mejor, por tanto, es beneficio para el paciente, para el electrofisiólogo, para el clínico, para todos. Y es que se sabe que aquellos pacientes que son sometidos a fibrilación auricular y les controlamos de manera agresiva los factores de riesgo con un abordaje integral, tienen menos recurrencia de FA tras procedimientos simples o incluso múltiples reducts de FA y además tienen menos síntomas y son menos graves. Por tanto, la evidencia es clara. Además, hay toda una serie de factores de riesgo que por tema de tiempo pues, no he entrado, ¿no? Lípidos, insuficiencia cardíaca, tabaco, el mito de la cafeína, emociones. Si queréis, luego en la discusión hablamos. A veces, esto que parece tan simple es lo más complejo de conseguir. Y es que para eso necesitamos un abordaje global en el que pongamos al paciente en el centro. Tiene que ser un paciente motivado y que va a necesitar la ayuda de cardiólogos, enfermeros, toda una serie de protagonistas del ámbito sanitario. Y es que sabemos que involucrando enfermería mejoramos el pronóstico de nuestros pacientes y la evidencia es clarísima. Por tanto, mis mensajes finales serían, en obesidad y sobrepeso, buscar un 10% de pérdida. Aumento de actividad física, me basta con aumento de 2 METs. Tratamiento exquisito de la hipertensión arterial. Control de la diabetes, 2 grupos farmacológicos, SGLT2 y agonistas del GLP-1. Screening y tratamiento del SAOS. Cese del tabaco. Abstinencia alcohólica. Como investigador del PREDIMED, os tengo que decir que la dieta mediterránea, el aceite de oliva, reduce también la fibrilación auricular. Trabajo multidisciplinar. Sin enfermería no podemos trabajar, sin atención primaria no podemos conseguir esto. Y recordaros de que lo que estoy hablando son medidas no invasivas, son no farmacológicas, que van a conseguir un beneficio holístico y que son tremendamente efectivas. Así que hay que potenciar el trabajo en el día a día en la clínica. Gracias. Muchas gracias, Elena. Y por último, a continuación, damos paso a la doctora Raquel Adeliño Recasens, que está actualmente en Toulouse, pero que es electrofisióloga del Hospital Belviche. ¿Belviche? No. Sí, perdón. Y que nos va a hablar de la estrategia del control del ritmo precoz, cómo favorecer el acceso de los pacientes. Buenos días a todos. Bueno, como ya me han presentado, soy Raquel Adeliño, cardióloga especializada en arritmias. Trabajo en el Hospital de Belviche, aunque ahora me encuentro haciendo una estancia formativa en Francia. Y nada, lo primero de todo, gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí. Y sin más preámbulo, pasamos a la presentación que se titula Estrategia de control precoz del ritmo, cómo facilitar el acceso a los pacientes. Para empezar, un vistazo general a lo que vamos a ver. Lo primero de todo es por qué estamos hablando de la estrategia de control del ritmo precoz, qué beneficios aporta esto. Y lo segundo es pues, qué medios o qué vías de acceso podemos proporcionar a los pacientes para que reciban este tipo de estrategia. Y como veis, pues en todos los apartaditos que he puesto alrededor del cómo hay un interrogante porque sobre esto no hay ninguna ciencia cierta ni hay estudios, así que son propuestas personales que espero que os convenzan. Comenzamos. ¿Por qué llevar a cabo una estrategia de control precoz del ritmo? Esto es un tema que está muy en boga. Como veis, muy recientemente, hace justamente un mes, se publicó una revisión del tema en el JACC. Y esto es así porque hasta ahora el manejo que se proponía para los pacientes con fibrilación auricular, la estrategia convencional, era de entrada asegurar un control de la frecuencia y solo en aquellos pacientes que continuaban estando sintomáticos realizar una estrategia de control del ritmo. ¿Y por qué esta estrategia tan conservadora de entrada? ¿No? ¿Por qué no se insistía en el control del ritmo? Pues todos los estudios que se realizaron y que comparaban estrategia convencional de control de frecuencia versus estrategia de control del ritmo se realizaron hace ya muchos años, en una época en la que no conocíamos bien la dosificación y los efectos indeseados de los fármacos antiarrítmicos, y lo que se vio en los resultados de estos estudios es que la estrategia de control del ritmo no aportaba ningún beneficio frente a la de control de frecuencia, y en algunos de los estudios se vio incluso un exceso de ingresos y de mortalidad que se achacó a los efectos indeseados de estos fármacos. Pero ya os digo que estos estudios son antiguos, se hicieron en una época en la que no disponíamos de la ablación, ni tanto conocimiento como tenemos ahora,
Y la verdad es que llamaba mucho la atención, porque hoy en día sí que sabemos que a más carga de FA, más eventos cardiovasculares y cuanto más tiempo en FA, más difícil va a ser después conseguir el mantenimiento del ritmo sinusal y más va a progresar la enfermedad. Así que era necesario que se hiciera un estudio que volviera a comparar estas dos estrategias en la época actual. Y en este sentido, en octubre del 2020 se publicaron los resultados del estudio EAST-AFNet 4, que incluyó 2.739 pacientes con fibrilación auricular de reciente diagnóstico, de inicio en periodo menor a un año, y se aleatorizaron estos pacientes a grupo de estrategia convencional y grupo de control precoz del ritmo. Y lo que se vio es que la estrategia de control del ritmo precoz se asoció con un menor riesgo de eventos adversos frente a la estrategia convencional, entendiendo eventos cardiovasculares como muerte cardiovascular, ictus, ingresos por insuficiencia cardíaca o síndrome coronario agudo. ¿Y cómo podemos hacer que estos pacientes accedan fácilmente a los servicios asistenciales para poder llevar a cabo esta estrategia? Bueno, lo primero de todo es que no todos los pacientes con fibrilación auricular tienen síntomas, y en aquellos pacientes que estén asintomáticos no vamos a poder saber que los pacientes tienen FA. Entonces, esta FA puede ser que al ser silente vaya progresando y para cuando la encontremos ya nos encontremos ante un caso de una FA persistente o incluso permanente y que cueste mucho llegar a controlar el ritmo. Lo que proponen las guías al respecto es realizar un screening oportunista de FA en pacientes mayores de 65 años. Esto quiere decir que no se recomienda que a todo paciente mayor de 65 años se les cite específicamente para realizar un electro, sino que se aprovechen consultas por otros motivos, pues el paciente va al médico de cabecera por cualquier otro motivo y se aprovecha pues para tomarle el pulso, para hacer un electro, para hacer un despistaje inicial. De hecho, para este despistaje inicial pues, se aceptan varios métodos, pero en todos los métodos que no incluyan hacer un electrocardiograma, para confirmar el diagnóstico siempre se tiene que hacer un electrocardiograma confirmatorio. Y fijaos que las guías proponen pues, múltiples métodos, ¿no? Tomar la frecuencia cardíaca con el tensiómetro, palpación del pulso, realización de electro, pero como veis hay una presencia notoria de algo que está emergiendo en los últimos años, que son los dispositivos inteligentes, pues ya sean los smartwatch, los teléfonos móviles que tienen pues, softwares dedicados a la detección de la fibrilación auricular, y cada vez tienen más presencia en nuestra práctica clínica habitual. Aquí están los resultados de una encuesta que se hizo a médicos cardiólogos y médicos de cabecera en cuanto a estos dispositivos inteligentes, y como veis, un 80% de los respondedores afirmaron que serían capaces de diagnosticar FA a través de un trazado de ECG de una sola derivación tomado a partir de un dispositivo inteligente. Sin embargo, en aquellos dispositivos inteligentes que diagnostican FA a partir de fotopletismografía, que es un método un poco diferente, ya no hay tanto consenso, pero aún así un 30% se animarían a diagnosticar FA. Siempre después se tiene que hacer un electro, insisto en esto. Y cuando se les pregunta a estos médicos si creen que estos dispositivos deberían ser financiados, hasta un 60% considera que los dispositivos tendrían que ser copagados, tanto por el paciente como financiados por el sistema de salud. ¿Qué pros tienen estos dispositivos inteligentes? Pues cada vez están más extendidos y cada vez son más accesibles. Permiten una monitorización continua del ritmo cardíaco. No dependemos de ponerle un holter justo el día que el paciente ha hecho un episodio de FA, sino que el paciente lo lleva todo el día con él. Y que la información es compartida entre el paciente y el médico. Con esto quiero decir que no es el paciente quien hace una prueba, no es el médico quien hace una prueba al paciente, interpreta y entonces da el diagnóstico, sino que es el paciente el que él mismo detecta que hay un problema y lo comparte con el médico, y esto hace al paciente partícipe de su proceso. Contras o aún por resolver, pues los dispositivos no están financiados.
Hay un porcentaje de falsos positivos que pueden provocar un impacto negativo en el paciente. Y bueno, la dificultad a muchos niveles para la integración de la información que aportan estos dispositivos en los circuitos clínicos habituales. Con esto quiero decir que, claro, estos dispositivos generan una cantidad de información brutal. Incorporar toda esta información a nuestra práctica clínica puede ser muy costoso, sobre todo a nivel de sobrecarga de tiempo y de trabajo, ¿no? Seguramente hay muchas personas aquí que se dedican a la monitorización de dispositivos y todos sabemos que recibimos cada día una alta carga de alertas, pues incorporar estas nuevas alertas de los dispositivos puede ser costoso. Pero bueno, creo que vamos en el buen camino y aunque no podemos recomendar a todos los pacientes que se compren un smartwatch, sí que es verdad que se puede aprovechar en aquellos pacientes que sí que lo tengan, pues para revisar si han habido episodios de fibrilación auricular. ¿Qué otros métodos tenemos para facilitar el acceso a los pacientes? Pues, en mi opinión, un paciente informado va a tener muchas más herramientas para saber cuándo debe consultar, ¿no? Entonces, hay muchas formas de informar a un paciente. Evidentemente, la más básica y la que debería predominar es en el acto asistencial, ya sea pues, el acto médico o el acto con enfermería. También pues, existen las charlas divulgativas que se imparten desde el hospital o desde los centros de atención primaria, pero bueno, hoy en día sabemos que la mayor herramienta divulgativa de la que disponemos es Internet, y aunque a los pacientes les decimos que no miren en Internet, lo que queremos decir es que no pongan en forocoches ¿qué pasa si tengo FA, me voy a morir? No, esto evidentemente no es recomendable, pero sí que existen hoy en día unas webs que son fuentes fiables y oficiales que vienen de sociedades científicas y que pueden ayudar mucho a que el paciente pues, obtenga toda esta información, como por ejemplo esta web de la Sociedad de Cardiología Uruguaya, pues, que explica cómo tomarse el pulso al paciente a nivel un poco más básico. Y después disponemos de esta web que es dirigida a la fibrilación auricular, que se llama afibmatters.org, y es una web que se ha impulsado desde la Sociedad Europea de Arritmias con la colaboración de la Sociedad Española de Cardiología para las traducciones, etcétera. La verdad es que está muy bien. Ya veis que hay muchos apartados que explican pues, desde qué es la FA, qué debo saber, qué puede hacer mi médico por mí, y esto yo creo que es muy importante, ¿no? Porque cuando un paciente sabe qué es lo que puede esperar del tratamiento de la FA, le estamos dando más herramientas para saber cuándo debe consultar. Además, en esta web, si os apetece ojearla y si os gusta recomendarla a vuestros pacientes, hay varios medios interactivos, como por ejemplo vídeos, y pues hay un paciente que explica pues, su testimonio, ¿no? Y cómo ha sido para él todo el proceso de diagnóstico y tratamiento de la fibrilación auricular, y médicos que explican en un lenguaje un poco más sencillo en qué consiste el diagnóstico y el tratamiento. Y ya por último, pero no menos importante, mi última propuesta pues, sería mejorar los circuitos asistenciales. En un mundo ideal, pues lo más deseable tal vez sería que todos los pacientes pudieran ser vistos en unidades integrales de FA, con cardiólogos o cardiólogas y enfermeros y enfermeras especializados en FA y donde se pueda hacer el tratamiento de todas las comorbilidades, como nos ha comentado Elena. Pero bueno, a la hora de la verdad es cierto que no disponemos de esto en todos los centros y sí que es verdad que en aquellos casos de manejo más difícil de control del ritmo deberíamos luchar para facilitar el acceso a estos pacientes a unidades de arritmia especializadas, pero es verdad que hay muchos pacientes en los que puede no ser tan difícil controlar el ritmo y que se pueda manejar la FA de una forma sencilla y se puede hacer desde sus propios centros. Siempre aconsejados o asesorados por especialistas si hay dudas, y en este sentido yo creo que vale mucho la pena intentar mejorar la comunicación, pero no en el sentido de que haya un cardiólogo que haga lecciones magistrales de cómo se tienen que hacer las cosas, sino que haya un manejo transversal y que nos podemos reunir profesionales, pues cardiólogos, médicos de cabecera, para poder comentar a los pacientes conjuntamente y tomar decisiones conjuntas. Ya que había una foto de un grupo de médicos charlando y discutiendo sobre casos, pero no sé por qué no se ha visto. Y nada, ya para finalizar, como conclusiones, el control precoz del ritmo ha demostrado recientemente una reducción de efectos adversos frente al manejo convencional. Se recomienda el screening oportunista a partir de los 65 años de edad. Para ello, los dispositivos inteligentes nos pueden ser útiles, aunque queda por resolver cómo los incorporamos a la práctica clínica.
El paciente informado tiene más herramientas para saber cuándo consultar y es fundamental generar unos buenos circuitos asistenciales para el manejo multidisciplinar y transversal del paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, Raquel. Bueno, hemos dicho al principio que queríamos que estas ponencias pues luego tuvieran su momento de discusión y queremos también que sea lo más participativa posible, con lo cual, pues aunque hemos reducido bastante el tiempo, pues nos quedan de unos 10 minutos para no comernos el tiempo del café. Damos la palabra a la audiencia por si quiere preguntar alguna cosa a los ponentes. Bueno, enhorabuena a todos. Me ha parecido una magnífica mesa. Yo tengo una pregunta. La podéis contestar cualquiera. Yo sé que el equipo multidisciplinar es fundamental en el manejo del paciente con fibrilación auricular, pero mi pregunta es ¿por qué creéis que es tan difícil integrar un manejo en un hospital? O sea, la enfermera está cualificada, una enfermera experta en fibrilación auricular puede controlar factores de riesgo, pero ¿por qué es tan complicado que se reconozca en el ámbito hospitalario? Yo te puedo hablar de, por ejemplo, el cambio de paradigma que ha habido en la insuficiencia cardíaca. Hasta hace poco la insuficiencia cardíaca era consulta del cardiólogo y ahora existen las unidades de insuficiencia cardíaca en la que la enfermera es la jefa y nuestras enfermeras de IC son las jefas. Entonces, no sé por qué cuesta tanto hacer el mismo, o sea, si sabemos que funciona en IC, ¿por qué no lo hacemos en FA? A mí a veces me da la sensación que como la FA es cosa de gente mayor, de que lo lleva mucho primaria, como que es una entidad que muchas veces se ha como minimizado, despreciado, durante muchísimo tiempo hemos maltratado a los pacientes, mal anticoagulado, hemos antiagregado. Entonces creo que ahora que estamos siendo herramientas verdaderas para manejar bien a estos pacientes, es el momento de dar el cambio, es decir, es que la FA es igual de importante, tenemos muchas cosas que hacer, igual que una IC, vamos a copiar el modelo, ¿no? A mí la sensación que me da es que hasta hace poco era como una hermanita pobre de la cardiología y que, bueno, que se podía ir llevando, ¿no? Entonces, ahora está ya no la realidad, tenemos un montón de cosas que podemos hacer por los pacientes. Yo también quería comentar. Yo creo que es falta de costumbre. O sea, creo que no ha habido, no hay clásicamente un modelo hablo, por supuesto, en concreto de la fibrilación auricular, ¿eh? O sea, es una patología que incluso muchas veces, si nos movemos geográficamente, ¿quién trata la FA? La trata medicina interna, la trata hematología, la trata cardiología primaria. Es que no lo tenemos claro y es que varía muchísimo. Entonces, yo creo que hay falta de costumbre. Y luego otra cosa en relación a lo que ha dicho Elena ahora mismo es que también clásicamente la FA ha sido anticoagulación. Y ahora vemos que no es solo anticoagulación. O sea, independientemente de intentar prevenir el ictus, que me parece crucial y un pilar básico del manejo de la fibrilación auricular, pues hay que mejorar, por ejemplo, que el paciente esté todo el día con palpitaciones y eso le afecta a su calidad de vida, que no tenga un apropiado control de los factores de riesgo cardiovascular. O sea, son cosas que también influyen claramente en el pronóstico de la fibrilación auricular y que no es solo todo anticoagulación. Entonces, eso también es un cambio de mentalidad que yo creo que estamos empezando, aunque llevamos décadas hablando de fibrilación auricular y de su manejo apropiado, pero estamos empezando. En este camino estamos empezando todavía. Yo, por mi parte, añadir que para implementar el nuevo cambio de paradigma, a lo mejor se necesita un equipo médico, enfermero motivado, actualizado en las guías clínicas, que tenga ganas de empezar a cambiar las cosas. Y se necesita un equipo bien coordinado y, sobre todo, motivado, porque hay que establecer nuevos circuitos para todo, muchos correos y fomentar la comunicación entre especialidades para poder
hacer el cambio de no solo, al menos yo, que a lo mejor estoy sesgada porque solo veo los que vienen en el hospital, ¿no? Pero fomentar no solo que vienen para hacerse la ablación y ya está, sino intentar que esta ablación se mantenga en el tiempo, ¿no? O el tratamiento para los síntomas farmacológico, pues que sea efectivo a lo largo del tiempo, no que sea tomarme la pastilla y ya estoy curado, ¿no? Que el paciente tiene que involucrarse en mantenerse fuera del ritmo de FA. Entonces hay que un poco motivar al paciente y al equipo asistencial. Me sumo a todo lo que se ha dicho ya, pero sí que es verdad que yo he vivido la implementación de una unidad de FA en mi centro y sí que es verdad que para la puesta en marcha es complicado porque ya no hablo a nivel tanto de enfermería, sino como para implicar a otras especialidades como neurología, hematología, nefrología, neumología, todo el mundo tiene un papel muy importante en el tratamiento de las comorbilidades, como hemos visto en las presentaciones. Claro, esto implica enviar emails a los jefes de servicio, porque no que desde los jefes de servicio elijan a la persona que se va a encargar, que esa persona esté igualmente motivada, muchas reuniones. Bueno, hasta que no se pone en marcha lleva su tiempo, pero si se da con las personas adecuadas, yo creo que esto es lo fundamental, puede funcionar muy, muy bien. Es que realmente la FA está de moda y cuando empiezas a hablar con otras especialidades también están informados del impacto que tiene otras enfermedades en la fibrilación auricular, o sea que también están abiertos a establecer circuitos asistenciales, pero hay que empezar. Mira, en este sentido me viene muy bien introducir el tema. Alba estuvo haciendo un fellowship en Australia en 2019 y ella sí que vivió aquí en nuestro modelo sanitario todavía igual no están implementadas las clínicas de FA plenamente, pero allá ya lleva mucho recorrido y mucha trayectoria. Ignacio también hizo una estancia y también ha vivido este tema. Entonces, me gustaría que nos dijeras cómo se pueden aplicar este tipo de consultas de fibrilación auricular en el sistema de salud español. Que nos dieras tu visión después de esta estancia. Pues yo creo que fuera de España también hay muchos modelos que lo hacen en clínicas privadas o públicas o en atención primaria. Incluso hay enfermeras que van a domicilio para explicarle al paciente toda la enfermedad, el manejo de la anticoagulación, los fármacos, todo. Hay muchas estrategias. Yo creo que implementarlo aquí tendría que ser un equipo de atención primaria y hospitalaria con especialistas de los dos ámbitos y fomentar la comunicación y las interconsultas con otras especialidades. Y que las enfermeras de atención primaria tienen un papel muy importante en la detección, en el screening y en el manejo de factores de riesgo y comorbilidades también. ¿Alguna pregunta más? Buenas a todos. Yo quiero contar un poco mi experiencia porque con Alba ya hace tiempo que me puse en contacto con ella porque la idea era montar nuestra unidad y en mi hospital ha sido un auténtico fracaso. Es decir, llegan pacientes ya no obesos, es decir, pacientes que se les hace tratamientos increíbles de FA, reduce de FA, con una implicación profesional y económica exageradísima y donde este paciente yo pienso que va a fracasar. Es decir, cuando acaba el procedimiento y los electrofisiólogos se dan palmaditas de lo bien que lo han hecho, yo pienso que es que esto no va a tener duración. No va a tener duración porque la paciente hace 1,50 con 90 kilos sin haber perdido peso. Es decir, va a seguir su control con su médico electrofisiólogo, su unidad de FA médica, porque la enfermera lo único que hace es los electros y poco más, y ahí se queda todo. Entonces, cuando salió el tema de la FA ya hace bastante tiempo, 3 o 4 años, de intentar poner una enfermera gestora con una unidad, con una consulta, no ha habido manera de tirar para adelante.
Nuestro hospital, la respuesta que te da es que hay muchos problemas de enfermería. No puedes liberar a una enfermera de la sala de electrofisio porque queremos que sea una enfermera de electrofisio donde haga procedimientos porque ayuda a informar al paciente, circuitos, etcétera. Imposible, pero sí que es cierto que la enfermera gestora de TAVI está progresando, vamos. Eso se ha despuntado hacia arriba con muchísimo menos tiempo. Cuando nosotros FA en el hospital hace mucho tiempo que tratamos y la TAVI en nuestro hospital de forma oficial se ha establecido ahora, pero la enfermera gestora de casos ya está hace tiempo. Entonces, yo, por ejemplo, ya me he desentendido de este tema porque ya había leído mucho, buscado mucho, contacté con Alba a decir, oye, después de las vacaciones quedamos, quiero ir a tu consulta para empezar a arrancar la nuestra. Ha sido imposible. Hay una consulta médica, la enfermera de control de marcapasos da un apoyo en cuanto a electros y poco más, y ahí se queda todo. Entonces, el tema es, no hay tiempo, no hay espacio y no hay enfermería especializada para sacar de las salas y montar estas unidades. Que no se trata de que yo me pase mis 8 horas diarias en una consulta, sino poder tener unos días puntuales, pero te dicen que todo lo que sea a partir de tu horario no remunerado, pues que puedes hacerlo, que se te buscaría un sitio. Entonces, claro, yo ya tengo una edad pues que todas estas cosas ya me sobrepasan. Entonces, ¿qué haces? Tiras la toalla. Pero es cierto que cuando entran los pacientes el día de la FA en la sala, se te cae el alma, porque dices, es que esto no va a funcionar. No hay ni uno delgado. No va a funcionar, ¿no? Vamos a tener aquí un anestesista, 3 enfermeros, un auxiliar, 3 electrofisiólogos, todo súper bien. Tenemos 3 sistemas de navegación, tenemos de todo, 2 críos, hay de todo, pero esto va a fracasar. Disculpa, es que tenemos que ir terminando. Yo no quería que terminásemos con un mensaje negativo, todo lo contrario, porque es que no es negativo. Yo planteo la realidad de mi hospital. Sí, simplemente. Y esto es antes de la pandemia, es decir, porque la FA, nosotros hace mucho tiempo que la tratamos. Y yo veo que tal como están las circunstancias en cuanto al personal de enfermería, no veo un camino de que esto se resuelva. En mi situación actual, Hospital del Mar de Barcelona, porque quisiera saber yo cuánta gente de la que hay aquí tiene una unidad especializada, ya no hablo en el territorio catalán, hablo en el territorio español, tiene una unidad especializada de FA con enfermería. Quisiera yo saber cuánta gente tiene y cuánto hace que existe la FA, cuánto hace que se trata. Bueno, partimos, es decir, siempre estamos en el mismo punto de Disculpa, como digo, tenemos que ir cerrando la sala. Damos ese pie, ahora si queréis, como vamos al café, pues seguimos el debate. La discusión. Pero bueno, en primer lugar, pues eso, agradecer a los ponentes. Yo creo que el mensaje es, el primer paso para solventar un problema es reconocerlo. Sabemos que hay un problema. Yo creo que todos nos llevamos a casa que no solo yo como electrofisiólogo, pues efectivamente pues no me doy palmaditas, pero realmente les digo a los pacientes una frase que les digo siempre que si no hacemos todo esto que hemos comentado hoy, de corregir los factores de riesgo, es como si estuviéramos pintando una gotera en vez de arreglarla, que no sirve para nada hacer una ablación de fibrilación auricular y que desgraciadamente tenemos el hándicap de que hacer una ablación de fibrilación auricular, que hoy hemos discutido y claramente y todo, a lo largo del Congreso, cuanto antes lo hagamos mejor, cuanto antes controlemos el peso, pero desgraciadamente eso lleva un tiempo y ese tiempo pues, muchas veces va en contra del pronóstico arrítmico del paciente y el pronóstico vital. Pero bueno, yo me quedo con intento ser positivo en la idea de que bueno, pues sabemos que tenemos que insistir ahí. Evidentemente todos son trabas, pero pequeños pasitos que vayamos dando, eso va a ir poco a poco, teniendo la experiencia de otros compañeros que seguramente pues luego nos damos los contactos y las cosas para intentar a ver cómo lo han hecho, cómo han salvado esos problemas que ahora vemos insalvables, ver la experiencia cercana que han tenido compañeros de nuestro mismo sistema sanitario y evidentemente luego copiaremos el sistema anglosajón y copiaremos otras cosas, pero realmente pasito a pasito yo no me querría despedir sin que tuviéramos esa positividad de que vamos a intentarlo y a lo mejor dentro de 3 o 4 años podemos estar hablando de otras realidades, ¿no? No sé si queréis aportar alguna cosa más. Si no, tengo que ir cerrando. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que dices y me quedaría también con el mensaje positivo de, bueno, este es un camino. Hace unos años no hablábamos
de estos enfoques tan integrados, multidisciplinares, ni siquiera hablábamos de clínicas de FEA, ahora ya empiezan a haber experiencias, poco a poco seguramente se irán implementando en todos los hospitales, como estamos viendo con otras especialidades. Muchas gracias a todos y vamos a ver café.